francés, porque viene de familia francesa, Viviane Desjardins, pero es Viviane Desjardins para ustedes. Y ella es mi esposa por 46 años y está espectacular, se ve súper bien, está hecha una mami. O sea, se puso ahí brava. Ella tiene una historia que contar, pero son muchas cosas lindas que Dios ha hecho. Y me alegro también de que estén con las células. Gloria a Dios por eso. Eso es una gran bendición para la iglesia. Y es la iglesia fuera de la iglesia que es. Aquí es como, tú sabes, los domingos es de aquí para allá. Y la célula es de aquí para allá, de allá para acá. Y hay esa interacción, y hay esa comunión, y hay ese apoyo, balance, que solamente se da en ese ambiente, como se hacía en el libro de los Hechos, que las iglesias estaban en las casas. Amén. Es una gran bendición de verdad estar con ustedes hoy. Me gozo en el Señor grandemente. Y me enviaron a una dirección extraña. Yo andaba por toda la calle Victoria para arriba y llegué por allá. Y ese no era el lugar. Yo decía, pero no era así por allí en la villa. Pero ni modo, llegamos a literalmente un lugar que lo que faltaba es que dijera un letrero, esto es la Prangana Place. Porque yo dije, ok, esto no tiene salida aquí. Y viramos para acá y llegamos acá eventualmente. Pero fue una bendición, amén. Tardamos un poquito de tiempo, pero llegamos. Y me gozo en el Señor. David, mi hermano, su esposa, un abrazo siempre. Ilia y Cuco también, saludos porque, ¿verdad? De mucho tiempo los conocemos. Qué gran bendición y privilegio para mí poder venir a esta casa. Ahorita tengo que predicar en mi iglesia, un mensaje completamente diferente a este, ¿verdad? Pero la pastora Susi me había dicho, mira, yo quiero que tú compartas un parte de un testimonio que yo le conté en una reunión de pastores que estábamos. Y yo dije, pues dale, pero déjame buscar un mensaje que cuadre más o menos ahí. Y esta palabra se llama los 3 niveles de la oración. Los 3 niveles de la oración. Y la pueden encontrar en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Ahora mismo el versículo está ahí en Reina Valera del 60 y yo no estoy usando Reina Valera del 60, estoy usando Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Porque los hagáis, los tengáis, los vayáis y todas esas cosas, ¿verdad? Yo tengo un Jesús que no nació en Sevilla, mi Jesús es boricua y habla, en vez de vosotros dice ustedes, ¿verdad? Y así es que me habla el Señor. Nunca el Señor me ha hablado, Rolando, no te hagáis el loco. Nunca me ha dicho eso. Él siempre me habla en español que yo entiendo. Pero lo voy a leer como lo dice en la Reina Valera contemporánea. Mateo 7 del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Y literalmente se le abre la puerta. ¿Okay? Padre, gracias por tu palabra. Estoy agradecido de ti y de la palabra que vas a traer a estos hermanos. Que sea de edificación para ellos, que sea de motivación para ellos, que sea de inspiración para ellos. Que conecten contigo, Señor, a un nivel más cercano e íntimo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que la oración es bastante normal en la vida de un cristiano? ¿Verdad? Eso es como normal, mira, así es. Pero les voy a decir un secreto, Hay cristianos que no tienen un hábito de oración. Te lo voy a decir otra vez. Hay cristianos que no tienen un hábito de oración. Yo que tengo un hábito de oración, pero había dejado de orar por las noches,
estaba viendo a un predicador de Estados Unidos y ese varón estaba hablando de que él no se acostaba, ¿verdad?, sin orar, que la oración era la llave del día y el candado de la noche. O sea, se usaba para abrir el día y para cerrar la noche. Y yo dije, pues de maldad yo voy a orar de noche también ahora. Entonces, comencé a integrarlo otra vez, porque cuando yo era joven y me convertí entrando a la universidad, pues, oye, yo me reunía con un grupo de cristianos que orábamos. Y no era que casi orábamos, se oraba de verdad. Y ayunábamos, que estábamos cogiendo 21 créditos, tú sabes, ayunábamos, buscábamos a Dios, pero es algo que se tiene que restaurar y tenemos que renovarlo siempre. ¿Dicen amén? Porque si no, caemos en cosas que no tenemos que caer. Conectarnos con Dios nos ayuda. El primer nivel de la oración es pedir. Y pedir es fácil. ¿No es cierto? Lleva un nene a una tienda de juguetes y tú verás lo fácil que para ese nene es pedir. Inmediatamente. Cómprame esto, cómprame lo otro, ¿verdad? Ellos no miden el precio, ellos no saben, ¿verdad?, cómo tú consigues el dinero. Ellos no, no es interesante eso. Yo quiero esto. Y nosotros como personas que se supone que seamos un poquito maduros, debemos pedir cosas que tengan sentido. O sea, pedir cosas que yo sé que van a ser de provecho para mí, y no solamente de provecho para mí, sino para otros. Porque a veces la oración es muy egoísta. Se pide para mí, y después para mí, y tercero para mí. Lo más lindo cuando uno pide es cuando uno intercede, o sea que ora por otro. Ora por las necesidades de otra persona. Ora por lo que es colectivo en esta casa que Dios te ha puesto. Porque los intereses de la casa deben ser parte de tu oración diaria. Amén. Las metas de la casa deben ser parte de tu oración diaria. Y ahí tú vas a ver que este nivel, pues, de pedir es bien básico. Escucha, al Señor no le está mal lo que tú le pidas. Pero pide, ¿verdad?, como debe ser. Santiago nos advirtió en su carta, en Santiago 4:3, que la gente no recibe lo que pide porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Esa es la versión Reina Valera contemporánea, porque no lo vas a encontrar así en tu Biblia. Pero entiendan que hay gente que pide egoístamente. Yo recuerdo un muchacho que me decía, no, yo lo que quiero es este carro y es súper caro. Y yo le dije, ok, te voy a decir una cosa, ese carro no solamente es caro, sino que el mantenimiento nada más te va a costar bien caro. Tú vas a tener dinero para pagar una mensualidad que te va a dejar hasta aquí guindado y te vas a estar endeudando con el mantenimiento porque tienes un guille literalmente de tener ese carro. Cómprate un Toyota usado, tú sabes, sé sabio en lo que vas a comprar y eventualmente tú puedes desarrollar una idea de negocio, lo que sea, y cómprate ese carro, pero no lo hagas. Porque hay gente que quiere un carro tremendo y no tiene casa propia. Estamos hablando claro. O sea, tienen metas así y no tienen las prioridades correctas, porque pedir es fácil. Pero yo quiero ese carro, pero quiero una marquesina. Así que déjame tener una marquesina primero, una casa, un lugar, ¿verdad?, que yo pueda guardar ese carro. Tener un carro que pueda pagar sin tener que comprometerme con otras cosas, sin tener que comer sopas Campbell todas las noches. Sino que yo verdaderamente, o sea, use bien mis finanzas. ¿Dicen amén? Porque pedir es fácil, pero vuelvo y digo, a Dios no le está mal lo que le pidas. Es que quiere que tú pidas con conciencia. Amén. Pide
con conciencia y no trates de satisfacerte siempre a ti mismo. ¿Ok? Que los nenes, así, yo quiero helado, yo quiero esto. Si tú le das todos los dulces a los nenes del mundo, puedes criar un diabético, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ser personas que digamos, papito, ya te comiste un helado hoy, ¿no? Mi hijo cuando era el ingeniero, mi hijo el ingeniero, cuando era chiquito, comía mucho helado y yo dije, mira, brother, tienes que cogerlo suave. Entonces compramos unos helados que decían que eran de dieta, tú sabes. Entonces, y era cierto, tenían un endulzador artificial, que era peor que el azúcar, pero ni modo, no lo sabíamos en ese tiempo. Así que yo compro todo este paquete de helado y cuando vengo un día a mi casa por la tarde, veo que todos los helados están comidos. Y yo dije, adiós, pero ¿quién se come? ¿Quién comió de los helados? Y yo me los comí. ¿Pero por qué? Porque son de dieta y es para rebajar. Me comí todo eso para... Ok, tremendo. No le di las instrucciones desafortunadamente. Yo dije, pero joder, mira, papito, no es así. Pedir es fácil. Tenemos que ser responsables con lo que pidamos. Amén. Y una vez tengamos algún beneficio de lo que Dios nos ha dado, ser sabios y saber que lo nuestro no es nuestro, sino que si alguien lo necesita, también va a ser de esa persona. Si te cuesta desprenderte de algo, tu corazón está metido en eso y no en el Dios que te lo dio. ¿Estamos hablando claro? Bendito, pobrecito bebé, se cayó ahí. Dele una vueltecita. Ok. Volvemos. Ok. Yo mismo iría y allí lo cogería y le daría una vuelta por allá afuera, ¿verdad? Pero yo no soy el papá. Pero miren, entendamos esto. Qué importante es pedir con sabiduría. ¿Dicen amén? ¿Estamos claros? Tú eres hijo de Dios. Él te quiere dar cosas. Parece que pedimos a veces sin el entendimiento, pero no hay problema con pedirle, pero pídele de la manera correcta. Segundo nivel de la oración es donde dice que busquen y encontrarán. Ese segundo nivel de buscar es cuando ya tú has madurado un poquito en la vida cristiana y ya no solamente buscas las cosas que Dios da, sino al Dios que da las cosas por lo que Él es. Porque te has hecho íntimo de Dios, porque has creado una identidad con Dios, porque lo amas y hablas con Él. Porque hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero no hablan con Él. ¿Cuántos conocen a la gobernadora de Puerto Rico? Sin emitir opiniones aquí extrañas, ¿verdad? Estamos en un culto. Tú dices, sí, yo sé quién es la gobernadora de Puerto Rico. Ok, pero ¿cuántas veces has hablado con ella? Tú no la conoces. No la conoces. En el tiempo, si tú te lees la palabra, te darás cuenta que Jesús, vamos a ver llegar personas delante de Él y mira, yo hice esto y aquello, y Jesús dice, yo no los conozco. No es las demostraciones externas, es tu vida interna con Dios la que Él valora, porque Dios mira el corazón. Dios mira tu comunión con Él. Dios mira ese acercamiento que tú tienes con Él. En Oseas capítulo 6, versículo 3, la palabra dice, y conoceremos y continuaremos en conocer al Señor. O sea que no es decir yo lo conozco, es que continuamente lo voy a conocer un poquito más. Cuando yo sigo hablando con Dios y lo voy conociendo más, creo una cosa que se llama sensibilidad espiritual. Porque ya, aunque era carnal o lo que sea,
cuando yo vine al Señor tenía un problema bien grande. Yo venía de un ambiente, mi barrio era un poquito, ¿verdad?, difícil. Y venía de ese mundo de lo que era de violencia y todas esas cosas. Y yo me crié ahí, o sea, yo estaba ahí y todo eso. Yo, en mi vida pasada, aunque fue en defensa personal, ¿verdad? Esta persona me atacó, yo le di para atrás, esa persona le perforé el pulmón con la costilla cuando le di la patada. Yo era experto en artes marciales para ese tiempo. Y el hombre caía allí, yo me fui y después la policía fue a la casa a buscarme porque yo había hecho un intento de homicidio y todas esas cosas que pasan divertidas en la juventud de un muchacho adolescente. Y ese era mi ambiente, ese era mi mover. Yo reaccionaba naturalmente a eso, hablaba malo todo el tiempo. En el área de la iglesia un muchacho me molestó, me hizo algo, yo me viré para atrás, ¡pam!, le di un puño, se cayó por la escalera, después me fui a orar allí, después el pastor fue a buscarme. Entiendan, para mí era normal hacer ese tipo de cosas. Así que, ¿qué yo tenía que hacer? Yo tenía que acercarme a Dios. No era solamente orar en el servicio, yo tenía que renunciar a ciertas cosas. Y en un momento, estando en la iglesia, corté a un muchacho con un cuchillo. No voy a entrar en muchas explicaciones, pero o sea, él vino detrás de mí, él no venía a pelear conmigo, yo solamente reaccioné y yo estaba tirando un cuchillo, porque yo tiraba cuchillos en una madera y él se acercó en el momento y me hizo así, y lo corté. O sea, fue sin querer, pero sin querer, ¿qué importa? O sea, lo hiciste. Y ahí yo me quebranté. Y yo dije, no, yo no puedo seguir así. Ya yo había peleado muchas veces siendo cristiano, un par de veces. Y yo dije, ok, yo voy a hacer algo. Me metí con Dios y empecé a orar y empecé a entregar. Le dije, Señor, yo te entrego esto porque yo por mí mismo no estoy cambiando. Por mí mismo no lo estoy logrando. Yo te lo entrego. Tú vas a tener control de esto. Yo no quiero más esto en mi vida. Y ese día se rompió algo. No es que no me han dado ganas de pelear. Me han dado ganas de pelear 800,000 veces. Pero el Señor rompió ahí algo porque yo lo entregué. ¿Me estás oyendo? En esa búsqueda, cuando tú te acercas a Dios, sientes que Dios te demanda, debes cambiar en esto, debes cambiar en esto. Pero si estás de lejito, no vas a cambiar. Y yo empecé a entregarle y entregarle. Yo hablaba malo saliendo de la iglesia y le contaba a la gente, ese culto estuvo tan en malas palabras de lo bueno que estaba. Y la gente se me quedaba mirando y decía, pero si es que es verdad, estuvo atrás. O sea, Bad Bunny me pedía la bendición a mí. Bad Bunny, bendito, era un aprendiz. Y para mí era normal, o sea, completamente normal. Hablar malo, todas esas cosas. Y todo eso se me fue. Yo no he dicho una mala palabra en más de 30 años. O sea, Dios ha sido bueno. Pero yo busqué. Porque cuando tú buscas, te haces sensible. Y entonces si sigues buscando, te sigue dando esa sensibilidad. Entonces empiezas a escuchar esa voz de Dios clarita. Que al principio yo creía que yo estaba loco. Yo decía, ¿seré yo? O yo me estaré inventando esto, yo estoy tripeando. Yo nunca usé drogas, aunque estaba en todo ese mundo y mis amigos usaban drogas. Yo nunca usé drogas. Pero yo pensaba que, yo no sé, algo. Pero me di cuenta que Dios sí me estaba hablando, porque cuando le decía a la persona, mira, Dios me dijo esto de ti, la persona empezaba a llorar y dije, wow, era verdad. Y empecé a desarrollar esa sensibilidad y esa voz de Dios seguía llegando a mi vida y podía ministrarle a personas conforme a lo que Dios decía. Y yo decía, wow, esto es real. Entonces ya con el tiempo ya yo no dudaba, porque ya ese timbre de la voz de Dios era tan real, porque me acostumbré a buscarlo, que ya lo identificaba. Ya sabía que no, esto no es mío, yo conozco ese timbre de voz.
Y Dios me hablaba boricua, como dije ahorita. Me hablaba boricua para que yo lo entendiera. Y yo, gracias Señor. Y te da sensibilidad. O sea, si tú todavía eres seco, si tú todavía no te has abierto a esa administración del Espíritu Santo en tu vida, es porque te falta ese lugar de intimidad. Donde la palabra dice que cuando vayas a orar, vete a tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque ahí hay, cuando tú estás solo con Dios, colectivamente es fácil orar. ¿Sabes por qué? Tú estás ahí con un montón de gente, la gente, o sea, aún una persona que sea carnal, dentro de una persona que están orando, de momento puede recibir algo espiritual. Un hombre llamado Saúl en el Antiguo Testamento se juntó con unos profetas y de momento profetizó. ¿Él era espiritual? No, pero estaba en un ambiente espiritual. Pero cuando tú estás solo, ahí tú te pruebas en tu deseo de buscar a Dios. Amén. Porque lo estás buscando, porque lo quieres buscar. Y esa sensibilidad te llega en el momento que tú menos esperas. Un día yo estaba orando en mi casa, ahí en Las Delicias, y yo tenía un cuartito allá arriba de orar donde tenía los libros y todas esas cosas. Y estaba orando y era por la mañana, no eran ni las 9 de la mañana. Y cuando ya terminé de orar, pues salgo del cuarto, empiezo a bajar la escalera y escucho a mi hija estaba estudiando en ese momento para la reválida de Derecho, que ella es abogada. Y entonces ella le está diciendo a la amiga de ella, mira, ¿sabes qué? Me falta esta parte de estudiar todo esto, porque la amiga de ella y ella se habían ido hasta para un apartamento a estudiar. Tú sabes, se metieron literalmente más de 2 meses y algo, ¿verdad? 2 meses por ahí. Salían a comer, tú sabes, y volvían y estudiaron, pero tenían todo eso que les faltaba. Y él le está diciendo eso a su amiga en el teléfono. Mira, me falta esto. Y eso es mucho lo que nos falta. Y de momento el Espíritu Santo me dice, dile que no lo estudie. Esa parte no va a venir en la reválida. Y como yo sé que cuando Dios dice que, yo conozco esa voz de Dios, yo le dije, mamita, ¿sabes qué? No estudies eso. No va a venir en la reválida. Y ella lo creyó. O sea, mi hija lo cree porque obviamente hemos interactuado en cosas espirituales por mucho tiempo. Y ella es una mujer de Dios. Y ella dijo, dale, no hay problema. Y le dice a la amiga, papi dice que el Espíritu Santo le dijo que esto no viene en la rivalidad. Y la amiga de ella dijo, si tu papá lo dijo, yo lo creo. Porque esa amiga cuando vino a visitar la iglesia una noche, que estaba en el culto de jóvenes, que lo hacíamos cuando ustedes estaban en la avenida de Hostos, allí hacíamos el servicio de jóvenes. Y entonces, esta muchacha vino de visita y de momento yo le digo algo a ella de parte del Señor. Me voy y mi hija me dice, papi, mi amiga me dijo que lo que tú le dijiste, nadie lo sabía, que cómo tú lo sabías. Y ahí ella tuvo que explicar lo que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo Dios hablaba. Y ella, aunque no volvió a la iglesia, tenía la seguridad de que si yo decía algo, que el Espíritu Santo había dicho. Y ella dijo, no, eso es verdad. Y no lo estudiaron, lo que hicieron fue repasar. ¿Qué pasó cuando llegó la reválida? Eso parte no vino. Todos los que estudiaron esa parte se fajaron allí, bajaron la nota en otras partes por estudiar mucho eso que se supone que venía. Y mi hija sacó 93 en una rivalidad de abogado que, créanme, sacar 93 en una rivalidad de abogado no es fácil. Pero, ¿quieres sensibilidad? Métete con Dios. ¿Quieres sensibilidad del Espíritu Santo? Está en el lugar secreto, tú solo. Puedes tener a alguien de vez en cuando porque es necesario a veces orar con gente y eso vamos ya mismo para ese otro. Pero necesitas crear una cercanía con Dios, donde tú le digas las cosas tuyas
como si fuera tu mejor amigo. Amén. Ahí. Porque yo no le digo al Señor, Señor, mira que tú sabes que si yo he pecado. No, así no es. Mira, yo pequé, Señor. Amén. Y yo fallé, yo le embarré, yo le dije esto a esta persona. Mira, Señor, me dieron ganas de arrancarle la cabeza, pero tú eres grande. Uno se confiesa. Amén. Uno dice las cosas como son. Porque Dios sabe todo. ¿No sabías eso? Si no lo sabías, te lo digo yo. Dios sabe todo. Así que no hay cosa que lo sorprenda. Lo que le gusta es que tú, en la intimidad con Él, se lo digas. Amén. Porque el Señor busca por toda la tierra gente que lo adore. Dicen amén. Y que esté ahí con Él. Así que sé sensible a esa voz. Tercer nivel de oración es llamar. Y llamar, si nosotros lo vamos a ver, pues literalmente quiere decir cuando tú tocas una puerta. Ese llamar literalmente quiere decir tocar una puerta. Y tú puedes, por ejemplo, querer que alguien te haga caso y abra una puerta de esta siguiente manera. Tú dices, mira, si estás ahí, abre. Ese no es el llamar que dice aquí. El llamar que dice aquí es un poquito más intenso. El llamar que dice aquí es que tú quieres que esa puerta se abra. Y tú vas a tocar duro. Amén. Tú quieres que esa puerta se abra. ¿Cuántos vieron los picapiedras? ¿Alguien ahí de mi tiempo? Que yo voy a cumplir 70 años ahora. Y los que vamos a cumplir 70 años somos de esa época. Y algunos que son más jóvenes que yo también. Pero cuando Pedro se quedaba fuera de la casa, él le decía, Vilma, abre, que estoy Él hacía eso. Él con las dos puños así, Vilma, a todo su biche. Y yo de nene me gozaba esa parte. O sea, la introducción nada más de los picapiedras para mí era ya me podía levantar y me podía ir. Porque no tenía que ver el capítulo completo, ya esa parte me hacía reír demasiado. Pues ese es el llamar que habla aquí. No es un llamar tímido. Hay gente que ora de esta manera, Señor, siento infinita voluntad. Si a 4.2 años luz de tu trono, ¿será posible que esto se dé? No, John, perdóname, tú no tienes que orar así. Tú harías, Señor, yo ahora creo tu palabra. Tu palabra dice que tú sanas, tu palabra dice que tú obras, tu palabra dice que tú eres poderoso, tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso es lo que yo creo y yo declaro esa palabra porque está escrito ahí y yo lo creo en mi corazón. No puedes ir como, quizás. ¿Aquí estamos seguros o no estamos seguros? ¿Dicen amén? Tiene que haber una seguridad. Cuando tú tocas esa puerta, es para que la puerta se abra o se rompa, tú sabes. Vivian una vez, se cayó en el baño, en casa. Y por la razón que sea, el baño tenía seguro. ¿Tú crees que yo te iba a decir, déjame ver si esta puerta abre, déjame buscar un pinchecito para abrir? Yo le di una patada a esa cerradura que voló en canto y la recogí del piso allí. Porque se había quedado en la ducha. Tiene que haber una intensidad. Este es el nivel de intensidad, de llamar. ¿Okay? Es un nivel de intensidad. ¿Sabes qué? Yo he vivido una vida que, puedo decir, está chévere. He alcanzado cosas, he hecho cosas. No es que lo he hecho todo, pero, oye, Dios ha sido bueno. Hemos tenido momentos difíciles, momentos menos difíciles, chévere. Pero en un momento determinado, era tiempo, para el tiempo que iba a comenzar la pandemia, estamos en 2019 todavía.
Y la pandemia fue en 2020, marzo 2020. Pues yo recuerdo que en el 2019 yo dije, yo debería ir al doctor, porque hace 1000 años que yo no voy al doctor. Yo creía en los doctores porque los veía. Créelo, sí, yo los he visto. Existen. Pero no tenía una relación cordial con los doctores. ¿Ok? Los doctores existen. Hay gente enferma que va a los doctores. Si tú me veías en una oficina de médico, estaba llevando a alguien o estaba recogiendo a alguien. ¿Estamos claros? O sea, yo no era que tenía nada personal contra los médicos. Son buena gente. Pero, pues tú sabes, no era responsable con mi salud. Y como yo creía que yo estaba bien, yo corría 3 millas 3 veces a la semana. Tú sabes, yo estaba como, yo estoy bien, tú sabes. Estoy chévere. Pero cuando digo eso, viene la pandemia y se retrasa todo. Y me quedo para el otro año. Y en el 2021 me hacen una prueba que se llama PSA, que es de la próstata. Y ustedes saben que los niveles de próstata, digo si no lo saben, los saludables son entre 0 a 4. Cuando pasas de 4, pues el doctor sí se preocupa un poquito, tú sabes. Entonces, yo había pasado de 4 antes de eso. Pero me habían hecho un MRI y una cosa, y PET scan y bla. Mira, impresionantemente, estaba en 14. Estaba en 14 y no aparecía nada malo. El médico dijo, este era un caso raro, pero no apareció nada. Me hicieron una biopsia, no apareció nada. Vete para tu casa. Pero eso fue años antes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa todo esto, se retrasa todo y yo vuelvo. Y me mandan a hacer esa prueba. Y otras pruebas más. Y cuando llega el resultado, yo dije, esta gente, qué exagerado. Voy a tener que hacérmelo otra vez porque esto es imposible. Yo tenía 114, que era un poquito más alto de 4. Y entonces yo dije, esto tiene que estar mal, tú sabes, esta gente del laboratorio se equivocó, tienen problemas emocionales, lo que sea. Y yo dije, pues esto hay que hacerlo otra vez. Pero entonces cuando hablo con el doctor me dice, no, Rolando, siéntate. ¿Qué pasa? Porque yo voy con esta actitud, o sea, mira, esta gente diciendo que yo tengo. Rolando, perdóname, siéntate, pero tengo que decirte esto. Sí, es real esa prueba. Estás en una etapa 4. Tu tiempo de vida no es muy largo. Y lamento, el doctor se levantó, me puso la mano en el hombro, tú sabes, bien. Y yo estaba como que no lo computaba. Yo decía, pero algo está cuadrando aquí, tú sabes, ¿qué está pasando? Pero él, tú sabes, como que el doctor me conoce. ¿Sabes? Hemos hablado varias veces, nos vimos en actividades, bla, bla, bla. No era el mejor paciente, pero me conocía. Sabía de lo que nosotros hacemos en Haití, sabía todas las cosas que nosotros hacíamos porque siempre hablábamos de esas cosas. Y entonces me dice, mira, te vamos a hacer ahora la prueba de los huesos porque si está de esta manera, ya debe estar también en los huesos. Si está en los huesos y tienes más de un 90% de probabilidad de que esté en los huesos, pues vas a estar en silla de ruedas pronto, porque tú, no vas a poder sostenerte. Y dije, pues dale, vamos. Pero entonces yo estoy allí, Vivian sabía que yo iba para allá. Y cada 5 minutos Vivian me llamaba. Cada 5 minutos. Y yo, doctores, Vivian otra vez. Y me dice, no le hagas caso, vamos a hablar tú y yo. Porque tiene que hablar conmigo. Entonces yo, o le decía, Vivian, ahorita, y ella seguía y el teléfono, por poco tiró el teléfono fuera de la oficina porque dije, Dios mío, Jesús, Vivian no da break. Es un poco insistente. Pero, pues me da esa noticia y digo, ok, pues wow, está difícil esto. Y voy entonces a esa prueba de los huesos y de momento no están los huesos. Y el doctor dice, pero qué raro. En vez de alegrarse,
el doctor me dice, pero qué raro, no están los huesos. Dije, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues quién sabe, tienes un break más, tú sabes. Como quiera, el cuadro está malo, tú lo sabes. Y yo dije, está bien, tranquilo. Pues, cuando salgo de la oficina, le digo, Vivian, pues mira, tengo malas noticias para ti, tú sabes, la cosa está difícil. Y ya Vivian en su corazón sentía que eso iba a pasar. Y dije, pues, me tocó, tú sabes, yo sé para dónde voy. Yo estaba con esto, yo sé para dónde yo voy. Yo voy a estar con mi Señor. Y voy a tener toda la paz del mundo y la bendición y todas las cosas. ¿Verdad? Estaba porque primero me puse triste, me puse como, es más, yo me sentía hasta como culpable, porque decía, wow, yo le fallé a mi familia, ese era mi pensamiento. Yo le fallé a mi familia por no ser responsable con esto de los médicos, hubiera ido a tiempo, ¿verdad? No hubiera estado pasando todo esto. Dale. Pero entonces, después de que pasó todo ese momento como de tristeza o de, es mi culpa, de momento cambio, clink, en mi mente dice, espérate, tienes que dar todas las cosas corriendo, tú tienes que dar todo encargado, tienes que ser responsable. Y empezó, oye, ¿verdad? Tengo que ser responsable. Y empezó, ok, tengo que dejar la iglesia corriendo, voy a dejar unas personas ahí ya a cargo de la iglesia. Vamos a la obra de Haití, ¿verdad? Que sostenemos 6 hogares de huérfanos en Haití, vamos a llegar con eso, vamos a dejar eso corriendo también. El proyecto de las casas, hicimos 32 casas en Ponce para después del huracán María, llevamos 26 en Guánica de reparaciones, porque Dios es grande y Dios es bueno. Y nos ha provisto el dinero, porque no hables conmigo porque mi cuenta de banco no te va a impresionar. Es que Dios, ¿verdad? Esas oraciones, mira, las oraciones cortas también Dios las oye. De meter un testimonio dentro del testimonio. Ya yo había trabajado para el tiempo de huracán María en FEMA, o sea, bajo FEMA, en un programa bajo FEMA, y entonces unos grupos que venían de Estados Unidos voluntarios vinieron para acá y nos ayudaron a hacer casas y todo eso. Y lo hicimos. Pues ya acabó ese programa, se acabó, estamos chéveres. Cuando me llama esta trabajadora social y me dice, ven acá, ¿tú te acuerdas que...? Ella no me decía pastor, me decía siempre Rolando, y yo, tranquila, porque yo no te digo a ti trabajadora social, yo te digo a ti por tu nombre, ¿verdad? Ella se llama Rosaura. Dice, pero ven acá, porque en Guánica, ¿tú has venido a Guánica? Y yo vi las casas que se quedan, no es que peca las casas, yo quiero que tú vengas para acá y me ayudes porque hay gente que necesita. Yo dije, mira, tengo $1,300 en la cuenta de las casas nada más. Eso es lo que tengo. Y $1,300 no da para hacer absolutamente nada en términos de reconstruir una casa. Y me dice, no, pero ven como quieras. Yo fui. Y fui, entonces, el problema es que ahí uno habla con la gente y la gente empieza a compartir el dolor que tiene por lo que perdió. Y eso a mí me barató. Yo dije, ok, esto va más allá. Y me dieron las ganas de llorar. Pues nada, yo salgo de allí y llamo a Vivian. Vivian, tuve esta experiencia, viene esta señora llorando de cómo su hija y ella están en la calle, que no tienen casa, que bla, bla, bla. Y yo no tengo dinero y acabo de hacer una oración ahora mismo, ¿verdad? Pero fue una oración corta. Yo dije, Señor, tengo $1,300, súpleme para ayudar a estas personas. Eso fue todo. O sea, yo estoy manejando, ¿sabes? Yo no soy de los que oro y cierro los ojos manejando. Yo dejo los ojos abiertos. Así que fue una oración corta. Y cuando llamo a Vivian, entonces Vivian y yo empezamos a llorar los dos juntos. Mire qué clase pareja. No, yo le cuento, mira qué pasó. Ella y yo llorando. Entonces, ok, tremendo. A los 3 días llega un mensaje de texto. Y son unos gringos. Y me dicen, mira, no, yo no los conozco a ellos. Entiendan, yo nunca he sabido de esta gente en mi vida. Pero alguien de los que venía a Puerto Rico, esa persona viene para Puerto Rico, es un millonario de estos de la ley 22 o lo que sea. Y venía a establecerse y les dice a ellos, ¿ustedes conocen a alguien que ayude allá a la gente, ¿verdad? En necesidad, construyendo, lo que sea?
Sí, conocemos a Rolando. Ah, pues dame el número. Y ahí empezó a recibir esos textos de gente que yo no sé. Y yo digo, mira, estoy hablando al tercer día de la oración corta. Tan, tan. Yo te quiero para atrás, ¿sí? ¿Qué tal? Vamos y vinimos y todo eso. Y resulta que cuando nos vamos a una entrevista, literalmente era una entrevista de trabajo, ¿verdad? Te entrevistando, ¿qué tú haces? Yo empecé a decirle lo que, ¿verdad? Mi preparación y lo que yo sé hacer y todas las cosas. Y le digo, pero ahora mismo estoy sin fondo, bla, bla. Y dice, pues dale, vamos a hacer casa. Esa persona me donó $220,000. $220,000. Pagué un crew de 4 personas y arreglamos 26 casas. ¿Cuántos dicen amén? La oración corta también. Y acuérdense, cuando uno ora por otros, Dios responde más rápido porque tú sabes, no está pidiendo para ti. Dios, mira, Señor, para esta gente. Resultó que la bendición también fue para mí porque mi casa se había rajado en el terremoto y estaba dañada y estaba un revolú y el seguro me dio, ¿cuánto fue? $8,000. $8,000. Una casa que se iba a llevar como 30,000 pesos. Y entonces el hombre, cuando estamos hablando antes de ir, que la esposa me habla conmigo, dice, ¿está cerca de nosotros? Porque nosotros estamos así. Yo dije, mira, estoy cerca de ustedes porque no estoy en Ponce ahora, estoy viviendo con mi hija en Guaynabo porque mi casa no puede estar en mi casa ahora, ¿verdad? Se afectó con el terremoto. Ah, está bien. Pues ella se lo dijo al esposo. Entonces el esposo dice, ven acá, tú no me pediste nada para ti. Y dije, no, yo no pido para mí. O sea, yo te estoy pidiendo para estas personas de Guánica. Y él me dice, mira, me gusta tu corazón. Así que mira, tu casa va por mí. Y 28,000 y pico dólares más tarde, mi casa está entera. Hecha completa. No solo eso, me dijo, no me dejes nada viejo dentro de la casa. Quiero que todos los baños sean nuevos. Y yo, qué difícil. Vivian se enojó tanto también, que quería hacer los baños hace tiempo. Todo se hizo en el nombre del Señor. Pero cerrando ese paréntesis, la cuestión es que yo digo, ok, pues tengo que hacer testamento. Empecé a hacer un draft del testamento para pasarlo en la laptop, tú sabes. Uno tiene que ser organizado, ¿no? Yo estoy ahí escribiendo las cosas, y de momento viene mi nieta y se mete en el cuarto. Y estoy en casa de mi hija, allí. Mi nieta, su papá la abandonó cuando ella tenía 1 año. Ya tenía 1 año y un par de meses. Y dejó a mi hija sola. Y mi hija se quedó sola en esa Navidad del 2019, que él se fue una semana antes de Navidad. Una persona que parecía cristiana y todo, pero ustedes saben cómo es esto. Pues la cosa es que entramos en ese dolor y toda esa situación familiar difícil. Pero esa nena, como yo pasé toda la pandemia con esa nena, encerrados allí y después, obviamente, lo que me regalaban en la casa también lo pasé allá y venía para Ponce. Eso era un subir y bajar todo el tiempo. Ella se identificó conmigo. Yo era la figura paternal, ¿ok? Porque seguían pasando un par de años y el hombre no aparecía, tú sabes. Entonces, ella me dice, papá. En vez de decirme abuelo, que me decía abuelo, me dice papá ese día. Yo, ¿qué pasa? Yo soy abuelo, acuérdate. Y ella se pone a darme un resumen de las cosas que yo había hecho con ella. Un historial. No, pero si tú me llevaste al parque, entonces empezó a decirme las cosas que yo hacía con ella, que eran como las que hace un papá. Y me barató. Yo dije, ay, Dios mío, Jesús. Entonces la nena se va, yo di el abrazo, a punto de llorar y ella se va y yo, y mira Señor, mira Señor, mira Señor. Tú sabes que ya yo estaba tranquilo que yo me iba, pero déjame estar un rato con esta nena. Déjame verla crecer. Tú me llevas cuando tú quieras. Yo estoy en tus manos, pero déjame estar un tiempo con ella. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo voy a tocar la puerta. ¿Y sabes cómo toqué la puerta?
recluté a amigos míos que tienen cadenas de oración. En poco más de 2 semanas ya habían 2,000 personas orando por mí. O sea, había mucha gente tocando la puerta, en otras palabras. ¿Dicen amén? No era yo solo. Había más de 2,000 personas conmigo tocando esa puerta. Y de momento toda mi situación cambió. Y me hacen un examen y dicen, no aparece metástasis. ¿De verdad? Oh, qué bueno. Dios está haciendo algo. Pero el doctor dice, yo no lo puedo creer. O sea, estas son las palabras del doctor. No, perdóname. Te voy a enviar a Estados Unidos, que hay una máquina súper violenta que te analiza todo el cuerpo, el hueso, todo. Esa máquina ahora está en Puerto Rico y en ese tiempo no estaba. Y tuve que ir a Miami, porque había una de esas máquinas en Miami. Allá está mi hijo Joel. Pasé un tiempo bueno con Joel, mi hijo. Mi hijo era el único que no. Mi hija estaba llorando, Vivian, mi hijo mayor. Y el del medio estaba como, papi, olvídate de eso. Dice, mano, me gusta tu actitud, pero ¿sabes? Estoy súper enfermo, ¿no? Joel, dice, olvídate de eso, papi, tú sabes que Dios te va a sacar de esto. Yo, dale, pues está bien. Entonces nos fuimos, nos tiramos fotos juntos haciendo lo que era. Tú sabes, él tiene ese buen espíritu, mi hijo. Y cuando vinieron los resultados, miren cómo es esto. Hacen 15 tiros que son muestras de una biopsia, ¿verdad? Yo había salido 14 de 15 positivos. O sea, yo tenía un tumor que sobrepasaba la próstata, en otras palabras. ¿Okay? Y ahora el tumor era una cuarta parte del tamaño de lo que era antes. Sin tratamiento alguno, solamente con 2,000 personas tocando la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Y el médico dijo, Rolando, ¿qué está pasando? Yo dije, Dios está pasando. Habemos muchos tocando la puerta. ¿Me suspendieron quimio? ¿No me dieron quimio? O sea, todo lo que venía fuerte se fue. Me mandaron unas radioterapias y las tomé. Y de hecho, tomaba las radioterapias a las 6 de la mañana para poder a las 7 de la mañana irme para Guánica a trabajar en las casas. Yo trabajé todo el tiempo que tuve este proceso. Yo hice una célula dentro de la gente que se iba a dar radioterapia. Yo oré por personas en el parking. O sea, Dios se glorificó en medio de toda esa situación. Porque no importa lo que tú estés pasando, tú eres de Dios. Y tú vas a hacer la misión de Dios. Amén. No importa la situación que estés atravesando. Pero el doctor, siendo doctor, me dice, mira, Rolando, yo quiero que tú hagas algo. Te voy a dar esta pastilla. Son solamente $2,000 al mes. Pero esta pastilla, como tú tenías ese cáncer tan agresivo, esto te va a dejar, mira, súper bien. Y de hecho, he estudiado esa pastilla y sí, efectivamente, o sea, es muy efectiva. Y él me da la receta y yo digo, pues gracias, doctor. Y con la receta dice, yo le creí a Dios, dije, yo le creo a Dios. Esto lo hizo Dios. El doctor quizás no lo está viendo como yo lo veo, pero yo sé que Dios lo hizo. Pasa el tiempo, pasa el segundo año y los resultados eran magníficos, excelentes. Y el doctor cuando me recibe, me da la mano y me dice, Rolando, mira, qué contento, te dije que esa pastilla te iba a hacer efecto. Te tengo que confesar algo, doctor. Nunca compré las pastillas. Tengo una pastilla más efectiva. Está en el cielo, intercediendo por mí todos los días. Y es Jesús. Amén. Para la gloria de Dios. Así que cuando la cosa se ponga bien difícil, no toques toca como Pedro Picapiedra, tú sabes. Busca más gente. La palabra dice en Mateo 18 que si 2 o más se ponen de acuerdo en la tierra sobre algo, mi Padre que está en los cielos concederá. Así que cuando las cosas se pongan bien difíciles, busca personas que oren, no que digan sí, que te pongan manitos así. O
sea que ahora todo el mundo dice, te estoy orando por esa persona y lo que ponen es unas manitos. Las manos no oran, tú eres el que ora. ¿Sabes? Puedes poner todas las manos que tú quieras, pero dobla tu rodilla y pídele a Dios por esa persona. Amén. Unámonos, porque cuando muchos tocan la puerta se cae. Amén. Que la fuerza se multiplica, porque eso es lo que Dios hace, porque Dios es poderoso y eficaz. Y sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Así que créele a Dios. Amén. Créele a Dios y nunca dejes de orar. Aunque ahora sea 5 minutos. ¿Sabes que 5 minutos son poderosos también? Hay gente que dice, no, tengo que orar 1 hora porque la Biblia dice, no pueden velar conmigo 1 hora. No, había que velar 1 hora porque la situación era crítica, iban a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pero entendamos eso. Entendamos esto. Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar en ese contacto con Él. Y que te metas de verdad. Y que se note. La gente dice, yo he orado 2 horas y siguen iguales. Yo tengo jóvenes que oran 15 minutos y son unos titanes en el Señor. Amén. Porque es la intensidad, no es la cantidad, es la intensidad. Vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esto sea una invitación abierta a que estos hermanos se acerquen a tu presencia, que te busquen no solamente por las cosas que tú das, sino por quien tú eres. Tú eres Dios. Tú diste tu vida por nosotros en una cruz. Estamos agradecidos de darnos la oportunidad de ser salvos, porque por lo menos yo sé para dónde yo iba. Me iba a perder eternamente, iba a ser condenado. Pero hoy tú me has limpiado, me has restaurado, me has levantado y me has usado para tu gloria sin merecerlo. Gracias, Señor. Estoy aquí por tu misericordia. Estoy aquí porque tú escuchas la oración, porque tú eres poderoso. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Y si tú hoy dices, no, yo creo que yo debo tener una vida más, porque acercarme un poquito, pues ora conmigo ahora. Di conmigo, Señor Jesús, yo quiero acercarme más a ti. Señor, perdóname por ser insensible. Quiero acercarme para ser sensible. Sensible a tu voz y sensible a la necesidad de otros. Señor, hoy me comprometo a estar en tu presencia al principio del día y cuando cierre la noche. Jesús, gracias. Yo sé que tú me amas. Perdóname porque te he fallado, pero yo sé que tu amor me va a cubrir de todos mis pecados. Cúbreme con tu sangre y límpiame, Señor. Gracias por tu perdón, pero tengo que acercarme y me comprometo a acercarme en tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados. Bueno, a los que están aquí por las redes nos despedimos. Que la bendición de Dios esté con ustedes. Nos vemos el miércoles a las 7:30 y el domingo volvemos a reunirnos aquí a las 10:30. Bendiciones, pero queremos ministrar aquí en medio de la casa. Yo creo que Dios es un Dios que sana. Y tenemos, Norma, el Señor la sanó. Este es un milagro viviente. Y yo creo que aquí hay mucha necesidad.
Y yo quiero que si tú hoy tu fe te se activó y tu puño en la puerta está ready para tocar por ti, por los tuyos, por sanidad, yo quiero que pases al frente. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti.